Bienvenidos a Postatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio 9 de Apostatando, ahora sí el episodio 9. Hace rato nos equivocamos y estaba grabando puro audio. Las cámaras estaban apagadas. Estabas en el episodio 9, ¿verdad, Pedro? Así es, te digo, según la lista de reproducción de YouTube, sí es el episodio 9. Me confundo porque aquí en el OneNote donde tengo todo, le pongo los episodios en números romanos para que sea así de... como mamalón, pero... Ahí hay 9 palitos. Puro palitos hasta llegar a 9. Los números romanos según Adán. Es como... no, porque en Mesoamérica también tenía sus puntitos y las tiritas, pero las mías son verticales. ¿Cómo estás, Pedro? Como siempre me acompaña mi buen amigo Pedro, aquí está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día? Aquí feliz de grabar un nuevo episodio y para presumirles nuestro ¿cómo se llama este persona? Cartel. Nuestro cartel. Está muy bonito. El día de hoy tenemos un episodio muy bonito. Igual muy interesante, que a lo mejor a los más jóvenes y los más grandes también se pueden interesar, sobre todo en esta semana, que es la semana de Semana Santa. Yo le digo el Jesus Fest. Jesus Fest. Una semana de vacaciones, ¿quién te las da? A nosotros a otros dos, que por cierto quiero invitar a nuestra escuela que reconsidere ya darnos 2 semanas, ¿no? Porque la semana fue Cristo, todo ese rollo nada fue en una semana, fueron unos días. En unos días, capaz y el próximo año solamente nos dan el jueves al domingo. Feriado porque resucitó. No es necesario ser filósofo para poder reflexionar en preguntas profundas que parecieran absurdas. ¿Cuál es el límite entre la ficción y la realidad? ¿La ficción se crea a partir de la realidad? ¿O son un eterno complemento que traza el rumbo social e histórico del ser humano? A lo largo de la historia, esta brecha entre lo real y lo ficticio se va a plantear en diferentes lugares, en diferentes épocas. En el cine, en la mitología, en las historias que nos contamos y hasta en la literatura. Siendo este último el lugar donde va a ser el escenario ideal para plasmar la realidad en papel. Hoy presentaremos un ejemplo de esto. Hoy presentamos las Crónicas de Narnia y su simbología cristiana. Así es. ¿Cómo has visto Narnia? Narnia, te voy a ser sincero, al principio yo no tenía ni idea de que era una apología cristiana, porque la vi cuando tenía yo, ¿cuántos años? 4 años. O sea, mi infancia fue Narnia. Me la pusieron en el catecismo. En el catecismo, exactamente. De tarea van a ver. Y te digo, nunca había llegado a mí la idea de que Narnia era una apología al cristianismo. Y ya que fue cuando crecí, que releí los libros, dije, un momento, esta madre como que sí. Dije, hasta me recuerda a alguien. Lo he visto en algún lado. Sé que lo he visto en algún lado, pero mientras estaba yo pensando en el altar de mi casa, ¿no? También tiene el cabello güero. Y todavía Jesús alzando las manos. ¿Dónde lo he visto? Como todos aquí en Oaxaca y en México tienen su típica cruz así grandota, que da miedo. A ver, me da un montón de miedo ver esa cosa en la casa de mi abuela. Precisamente lo que tú estás diciendo, Pedro, Narnia, para los que no lo sepan, es muy obvio también, pero obviamente entre lo obvio y entre lo profundo hay también una gran brecha, ¿no? Sí. Podemos notarlo, pero hay que profundizar también en ello. Narnia es una alegoría a muchas mitologías, como ahorita lo vamos a ver, mitologías tanto romanas y sobre todo romanas y grecolatinas, pero sobre todo
al cristianismo es tú le dices apología, yo le digo alegoría al cristianismo, ¿no? Así el día de hoy quiero que ambos platiquemos, sobre todo porque tú conoces un montón de Narnia. Experto en Narnia, ponle ahí. ¿Qué haces en antropología? Está en literatura o en historia. Sí. Y no, ni por qué en historia, sino como de que no indagar en la historia de estas mitologías precisamente que bueno, sí. ayudan mucho a comprender más. De hecho, mi pasión por la historia comenzó precisamente por Narnia. ¿Por qué? Pues porque, o sea, yo lo primero que me interesó, primero vi la película, eran las guerras, y pues al ir buscando pues más guerras me iba yo encontrando con las guerras púnicas entre Roma y Grecia, Grecia y los persas, que fue lo que más me interesó, y pues si indagamos así, le buscamos muy bien, fue gracias a Narnia. Encontraste como, voy a ver si el señor Commodus en qué guerra participa, ¿en qué otra guerra estará? Así, y todo desde, pues como se ve en la primera película, ¿no? Los cascos, que son los cascos corintios que usaban los griegos. Sí me puse a buscar de dónde venían esos cascos, ¿no? Y resulta que eran los que usaban los hoplitas en el clásico, en la etapa clásica de Grecia. Ok, y eso encontramos en Narnia en muchos elementos, muchas otras representaciones. ¿Te parece si, como lo que yo he planeado es que vayamos punto por punto, no tocar todos los libros de Narnia porque es algo muy extenso, pero sí los que tengan que ver sobre todo con esta semana en particular, ¿no? Que es la Semana Santa, donde se conmemora, se festeja, se recuerda, a veces tampoco se recuerda porque nada más vive semanas sin clases y ya, sobre todo en las películas que pasan en tela abierta, de Moisés abriendo el río, Noé con sus animales, que cómo me maman esas películas. O sea, todo el año estoy ignorando la iglesia, pero este año es como, güey, voy a empezar el arco de Noé. Es tu reivindicación de cristianismo. Ver la pasión de Cristo, sí, en familia. Es cierto que sale el diablo en la pasión de Cristo, que sale un mono así, que precisamente oscuro, ya lo habíamos platicado en un episodio, ¿no? ¿Ah, sí? No me acuerdo. No me acuerdo, yo tampoco. Creo que fue en el de las deidades decembrinas. No, o creo que fue cuando vino no, sí, cierto. Creo que fue desde la Santa Muerte. Sí, justo de la Santa Muerte hablamos de la pasión de Cristo y desde la figura de Santa. Entonces, o sea, independientemente de si alguien se considera cristiano o no, es muy interesante explorar a través de la literatura cómo se va a representar una figura como la figura mesiánica y en general el cristianismo como tal, ¿no? Primero, hay que entender algo. El trasfondo de precisamente los libros de Narnia, hay que entender a su autor. Exactamente. C.S. Lewis, como, sí, es Luis. Como Luis, como quieran decirlo. El Luis para los mexicanos. C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis, Pedro? Ok, Luis es pues, de acuerdo a su biografía de Wikipedia. no es de Wikipedia. Era un hombre nacido en Irlanda, en Belfast, el 29 de noviembre a finales del siglo pues 19, en 1898. Estudió en la Universidad de Oxford y pues con el paso de los años en la misma Universidad de Oxford él fue tutor de filosofía. Para el año de 1925 fue nombrado profesor de literatura inglesa en esta misma universidad. Y es muy interesante porque durante su adolescencia él se consideró agnóstico, o sea, se deslindó por completo de la religión. Sí, o sea, hay una diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? O sea, ateísmo es literalmente estar, y hay que comprender también la palabra, que se divide en tres: el teísmo, que es la creencia en Dios, en una fuerza así; el antiteísmo, que es la crítica precisamente a la existencia de Dios y a esto; y el ateísmo. La implicación del A es que está fuera de esas dos discusiones. Por lo tanto, mucha gente que cuestiona y debate la existencia de Dios lo está haciendo desde un punto de vista antiteísta, no ateísta. Y hay una distinción bastante significativa ahí. Y ya el agnosticismo es algo que, si bien no lo
lo niega totalmente, sí necesita tal vez evidencias, tal vez de esta frase tan rara de ver para creer, o tener hechos que prueben, ¿no? Precisamente la existencia. Y es precisamente algo que va a plasmar dentro de sus libros, es el primer libro y el segundo que es de los que vamos a hablar. Y pues como te digo, tuvo una formación, ¿no? También participó en la Primera Guerra Mundial. En el año de 1918 él se enlistó al ejército y cuando salió pues todavía era agnóstico. Sin embargo, 2 años antes de que fuera nombrado profesor de literatura inglesa en Oxford, él en el año de 1923 tendría otro acercamiento hacia el teísmo, ¿no? Y finalmente en el año de 1931 él ya aceptaría otra vez la religión cristiana. En lo cual se nos menciona que pues se une a la iglesia anglicana, que hace rato lo estábamos comentando, ¿no? De que no es precisamente como ser, ¿cómo lo estábamos diciendo? Ser cristiano. Sí. La iglesia anglicana, hay muchas posturas del anglicanismo. Yo lo entendí como estar en un punto medio, ¿no? En un punto medio entre el catolicismo y el protestantismo, el movimiento protestante iniciado por Martín Lutero y después diversificado con Juan Calvino y otros, ¿no? Así es. Entonces la iglesia anglicana, hay muchos que dicen la iglesia anglicana es católica, otros dicen no, la iglesia anglicana es de corte protestante. Sin embargo, básicamente hay que quedarnos con que el anglicanismo es la iglesia de Inglaterra. Ajá. Y así. Algo, sí. Te digo, y resulta muy interesante. Como dato curioso, ¿no? La persona que lo jala de nuevo hacia la religión. Está bien interesante. Es un compa, que igual dentro de la literatura fantástica es un referente muy grande, que es Tolkien. El escritor del Señor de los Anillos. Eran compas. Eran así compísimas. Y una noche, y literal, así lo cuento, una noche ellos estaban caminando y en esa conversación Tolkien, así se pronuncia, le dice a Lois, ¿cuál crees que sea el de todas las mitologías, la más chida, ¿no? Y de la cual todas salen. Y dijo, es la mitología hecha carne. Se refería a Cristo. Y a partir de entonces C.S. Lewis empieza a interesarse mucho por el cristianismo, empieza a leer y empieza a tomar estas ideas también de Tolkien, y es después lo que sale en su cristianismo, después lo que se va a plasmar en las crónicas de Narnia. Sí, tanto que dentro de Reino Unido llegó a convertirse en un referente, así, un defensor del cristianismo, y pues él pensaba que el cristianismo debía ser como una situación privada, ¿no? Y sobre todo que debería ser inculcada a las nuevas generaciones. Justamente eso, aquí tengo una frase que quisiera leer, dice que C.S. Lewis está escribiendo a lectores hambrientos de fe, criados con una dieta de jerga científica y climas freudianos. ¿Cómo interpreto este pequeño fragmento de lo que estaba haciendo Lewis? Si bien ya era una Europa en general muy adoctrinada, lo que se está explicando en este contexto es que precisamente lo que va a pretender hacer Lewis es decir, ok, venimos de un paradigma que ya tiene años, en ese entonces ya tiene muchos años en la ilustración, pero la ilustración, recordemos que viene con ese corte de la ciencia y de la taxofonía y de andar clasificando todo es ciencia y que todo se tiene que explicar a partir de la ciencia, ¿no? Entonces, los argumentos de Freud, el psicoanálisis y todo esto va a marcar la idea de que Lewis piensa que los jóvenes necesitan empezar a creer y conocer el cristianismo. Independientemente de la religión que profesen, necesitan comenzar a conocer el cristianismo y la Biblia para tal vez alejarse de estas ideas científicas o creer y tener fe en algo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Lewis pretende hacerlo mediante una teología divertida, una teología en literatura, una teología a través de la poesía, que iba a ser precisamente sus obras. Y es muy chistoso porque él mismo consideraba que lo citaría, pero no me acuerdo precisamente en qué parte del libro viene, en el que él dice que los niños necesitan un héroe, ¿no? De que los niños necesitan un héroe, Nacho. Nacho Libre, 2017, voy adelantando esa época. Pues precisamente no hay alguien en quien confiar y pues sobre todo de que
a luchar por lo que ellos creen, ¿no? Ujú. Y lo que estabas diciendo de él también consideraba que el universo material, o sea, todo lo que se puede probar no es como la realidad única, sino que hay algo más, pues de fondo. Y pues, como te digo, el universo material no es como la realidad única y que este tipo de pensamientos pues llevan como, son conductistas dentro de la ética, de la lógica e incluso de la estética. Totalmente. Incluso aquí cuando tocas esta parte de la realidad material y del universo material, nos podemos enfocar en estas dos separaciones, que es lo imaginario, lo imaginativo, para entrar ya de lleno a lo que es la ficción y cómo él va a plasmar una realidad que puede ver en obras. Ajá. Lo imaginario son dos palabras diferentes. Lo imaginario es aquello que se inventa, pero que no tiene una base, ajá, por la cual se inventa. Sí. Lo imaginativo o el imaginario es algo que se va a producir de acuerdo a lo que el ser humano va a ver en su entorno y lo que esté pasando en su contexto social. Ajá. De tal forma que hay una distinción muy importante para hablar de la ficción. Hace mucho yo estuve en un seminario de antropología de la religión y justamente preguntó una persona ahí en el chat a un doctor en antropología que precisamente nos estaba hablando de los mitos. Sí. Y les preguntó, ¿Marvel y DC puede ser el equivalente mitológico a Zeus y a Grecia, a todos los dioses griegos? Y él dijo, sí, claro, porque ahorita los jóvenes o las nuevas generaciones no tienen ninguna significación por Zeus y por todos estos dioses, sino introyectan su visión a que yo quiero ser como Spider-Man, yo quiero ser como... Son estudios antropológicos, o sea, da risa, pero son estudios antropológicos en donde en esta sociedad tan posmoderna los superhéroes van a ser una suerte de mito y mitología. Y es muy chistoso porque, retomando estos héroes, he visto en TikTok sobre todo cómo muchos defienden la personalidad de, más que nada, los antihéroes. Tenemos a Homelander, al Omni-Man, de que dicen, no, es que si ves a gente poderosa, así es como sería. Que no está como pues muy alejado de la cuando realidad, todos sean súper todos sean súper. ¿Quién es así? El de Los Increíbles, ¿no? El malo. ¿Cómo se llama? Síndrome. Ajá. Bueno, el punto es que el imaginativo es eso, ¿no? Sí. O sea, toda la ficción que se puede ver en esos tiempos, El Señor de los Anillos de Tolkien, Harry Potter con J.K. Rowling, Peter Pan en 1904, el mismo Narnia, son mitos a partir de algo que estoy viendo en mi contexto. En este caso, Lois, ¿qué está viendo o qué trata de plasmar el cristianismo? Ajá. Pero, por ejemplo, podríamos agarrar de Harry Potter y compararlo con un evento tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, que también hay una significación ahí. Entonces, una vez más que quiero tratar de decir que el imaginario es más y tan real que en la misma realidad, ¿no? En el sentido de que lo plasmamos porque o lo producimos en base a lo que vemos, ¿no? Y uno de esos ejemplos es Narnia, precisamente, como una alegoría al cristianismo. Hay varios elementos y varios símbolos y simbologías, señales, muchas cosas, muchos elementos que nos pueden hacer ver que Narnia es precisamente donde se está hablando de la Biblia. Uh-huh. Sí, eso se llega a notar desde el primer libro, que es chistoso, ¿no? El segundo libro, que es el más conocido de todos, El León, la Bruja y el Ropero, fue el primero en ser publicado. Sin embargo, en orden cronológico de la historia, es el segundo. Uh-huh. El primero es El Sobrino del Mago, en el cual se nos hace una introducción a este mundo y que prácticamente pues es ves la creación de Narnia y ves la creación del mundo. ¿Cómo se llama el Génesis? Ajá, el Génesis. El Génesis es prácticamente lo mismo. Justamente, por ejemplo, ahorita el dato que estás lanzando, El León, la Bruja y el Ropero o el Armario fue publicado en 1950 y 5 años después, en 1955, fue publicado El Sobrino del Mago. Uh-huh. Pero después El Sobrino del Mago pasó a ser el primer libro. Sí. Ajá, y El León, la Bruja y el Armario el segundo. Y el tercero, justamente también El Caballo y el Muchacho, que no lo conocen mucha gente, uh-huh, que nada más está acostumbrada a las películas. Sí. También fue publicado
antes que el primero. Uh-huh. Ese y también el príncipe Caspian. Esos tres y también, no, o sea, sí, es un revoltijo. Es un revoltijo de publicaciones que al final nada más lo ordenaron, ¿no? Uh-huh. Pero que sí tiene cierta cronología importante, sobre todo hablando de eso. Primero, ya entrando esto de la simbología en el primer libro y ya en general en todos, porque eso se trata del mundo de Narnia, quiero tocar el tema de los animales. C.S. Lewis va a dotar a todos los animales en una suerte los va a llenar a los animales de corazón, de sinceridad, los va a facultar de emociones humanas a los animales. Esto tiene una explicación sobre todo muy interesante en el primer libro, el sobrino, ¿cómo se llama? El sobrino del mago. El sobrino del mago, que ahorita tú me cuentas. Sin embargo, ¿por qué lo va a hacer así? Llega un momento en el que Lewis quiere hacer ver que los animales no son un simple objeto de la ciencia. Sí. Y lo va a plasmar de forma muy interesante en el libro, sobre todo en el tío. En el tío de Diggory, ¿no? Sí, era de Diggory, ¿no? Ajá. Y esto es muy importante porque, como te dije, ¿no? Él hace una crítica al universo material, todo lo que se puede probar. Y el tío Andrew, que es en este caso el mago, al momento en que agarra los anillos y se lo da a la niña Polly para pues experimentar con ella, ¿no? Ella desaparece y le dice a Diggory, no se avienta un monólogo ahí de villano que dice que para alcanzar la grandeza no importa a cuántos hay que sacrificar, porque eso es lo que hace el mago, ¿no? Alcanzar la verdad absoluta sin importar sobre cuántos pases. De eso está bien interesante porque volvemos a lo mismo. Lewis está, y que quisiera leer un fragmento, tales como las que promovían los círculos de científicos de la vivisección y que veían a los animales como el ratón como mero material de laboratorio. En este sentido, la vivisección, que era experimentar con animales vivos, diseccionarlos como avance a la ciencia, que no era ciencia veterinaria, era ciencia humana a través de los animales. Hay una diferencia en eso. Entonces, aquí con este fragmento del tío de Diggory, ¿cómo se llama? Andrew, el tío Andrew. Sí le dicen así, ¿no? Sí. Tío Andrew. Pues si hay alguien que leyó los libros pues en español, porque luego que no es que traducen los nombres, es el tío Andrés. El tío Andrés. El tío Andrés o el tío Andrew. Todos tenemos un tío así. Precisamente eso, ¿no? Está haciendo una crítica y por esa razón hay un personaje, un ratoncito en Narnia, que es Repichip. Y Lewis le va a dotar de nobleza, lo van a dotar de virtud a un ratoncito por esta misma crítica que está haciendo, ¿no? Y encontramos en Narnia un mundo lleno de animales con personalidad. Entonces, no solamente uno dirá esto que fregados tiene que ver con el cristianismo, no, pero Lewis está haciendo una crítica literalmente, como tú bien lo dices, al mundo material. Así es. A un mundo material que se ha olvidado del cristianismo y que se ha olvidado de Cristo. Entonces eso es bien interesante. Siguiendo un poquito más adelante, tenemos el primer libro, El sobrino del mago. A lo mejor los que no lo conozcan, los acontecimientos son antes del segundo libro del León, la Bruja y el Ropero, de la película, ¿no? Sí. Donde se va a dar la creación de Narnia. Cómo se crea Narnia. Y es una alegoría muy interesante hacia lo que va a ser precisamente el Génesis. Y sobre todo a Génesis, porque los de otros libros, alrededor del 3 para adelante, ya va a ser una alegoría y después lo podemos ver en otros episodios, ya el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. Eso es lo que se dice, donde ya viene un éxodo y todo eso. Antes que nada, Moisés es este vato que va a Egipto, ¿no? Pues ahí vivía, güey. Por eso, pero es este vato que libera a su pueblo del faraón, ¿no? Sí, incluso también en el libro que mencionabas hace rato, El caballo y el muchacho, pues hay una grandes paralelismos entre Moisés y el protagonista de este libro. Justamente, ¿no? Me gustaría leer un pequeño fragmento igual del libro y después que la gente pudiera compararlo con la Biblia, ¿no? Sí. Dice: por el el cielo cambió de blanco a rosa y de rosa a dorado.
la voz creció y creció hasta que todo el aire se estremeció con ella, la voz de Aslan, el león. O sea, el león se encuentra en un valle solitario y conforme va soplando y rugiendo, se van haciendo las montañas. Dice, era un valle que por él, que serpenteaba un río amplio y veloz. Al sur había montañas, al norte colinas más bajas. No obstante, era un valle de simple tierra, rocas y agua. No se veían árboles ni muchos colores. El león seguía cantando, pero la canción había vuelto a cambiar. Pero el efecto que la canción tenía sobre los dos humanos no era nada comparado con el que tenía sobre el territorio. El terreno se iba llenando de montecillos por todas partes. No estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un fragmento de Narnia donde este güey, el león, está hablando y se está creando todo. Es muy similar si lo comparas con los primeros, el primer y segundo capítulo de la Biblia, donde son precisamente la creación de la tierra. Entonces ahí encontramos un primer acercamiento, un primer símbolo. Narnia va a ser todo una trayectoria de la Biblia iniciando desde la misma creación. Así es, el cómo te va introduciendo, ¿no? Y es muy interesante porque los chicos que presencian esto, el sobrino del mago que es Igor y su amiga Polly, pues presencian todo esto, ¿no? Y todo después de cruzar, tener toda una odisea con la que va a ser la antagonista de las dos primeras historias, que es Jadis. Justamente, incluso menciona en una parte del libro, Aslan tiene una forma de comunicarse o de dar su aliento a las demás personas, que es te froto. Aslan iba y los frotaba. Aslan va y con una pareja de cada animal y los frota así como hacen los gatos, y después de eso, de frotar a cada uno de cada especie, reúne a todas esas parejas con él. ¿A quién nos recuerda? El arca muy famosa de Noé. Entonces está bien interesante. O sea, Aslan no solamente está representando al creador y al dios, sino también está representando a Noé, en este caso. Así es. Pero sobre todo su mayor significado que va a tener es representar a Jesucristo. Sí, y no sé si ya lo habíamos mencionado, pero en caso de que no sepa, Aslan es el león, es un león, y que sea león no es como mera coincidencia, ¿no? Ya que dentro del imaginario pues popular, el león es el rey de las bestias, el rey de todos los animales, y sin embargo en la descripción que se nos da es que para aquellos que son pues buenos, no presenta como ninguna amenaza, ¿no? Incluso el tener su presencia ahí es relajante. Y pues por el contrario, ¿no? Lo que va cantando la creación del mundo para los niños representa una calma, pues representa la paz, mientras que para la bruja y para el tío representa como una especie de tortura. Y es lo que Lewis, cuando hace el libro, se pregunta, o sea, él mismo se cuestiona, ¿qué haría yo si en estos momentos bajara Jesucristo? ¿Cómo me sentiría yo? ¿O cómo se sentiría la gente? Y él llega a la conclusión de que sería un cúmulo de sensaciones y de sentimientos, de terror, pero también de alegría. Y se puede notar muy, muy cabrón en las películas y en los libros. Cuando sale Aslan, son escenas... La escena de la película, cuando sale, ¿no? Llegan los 4 niños y hemos venido a ver a Aslan, y el ver cómo todos los que están en el campamento ante la presencia de él se inclinan, y ellos inconscientemente también lo hacen. Claro, presión social. Presión social. ¿Qué haría un ateo en la segunda venida? No, justo, ¿no? Justo Aslan va a ser esa representación de Jesucristo, pero también hay elementos bíblicos para que tú puedas pensar en eso, Pedro. Por ejemplo, Jesucristo, ya en términos históricos del judaísmo, pertenecía a una tribu. Bueno, para eso tengo que explicar que en el Antiguo Testamento todo se divide en tribus en Israel. Las 12 tribus, ¿les conocen? No sé si te acuerdas o si lo viste aún en el catecismo. Bueno, quizá en catecismo, pero de seguro falté ese día. ¿Te acuerdas del güey, el José, que fue vendido en Egipto? Que lo vendieron sus carnales. Eran 12. Y cada uno al final hizo una tribu. Y cada tribu tenía una bandera en particular y un escudo.
había uno de sus hermanos que se llamaba Judá. Y una de las promesas en la Biblia que según hacen de Judá es que de los del linaje de Judá, o sea, todos los descendientes de Judá iban a tener el derecho a ser reyes, y sobre todo el escudo de Judá era un león. Sí es. Eso es bíblico. Jesucristo, siguiendo toda esa línea, es de la tribu de Judá. Ya cuando nace Jesucristo, uno si lo lee, se da... Y no, incluso no tiene uno que ser tan científico o tan erudito. Leyendo nada más los primeros evangelios, no me acuerdo cuál, ahí viene todo el linaje, y ahí te das cuenta que Jesucristo desciende de Judá, y que por lo tanto, cuando hablan de león, están hablando de Jesucristo. El león de la tribu de Judá, exactamente. ¿No? Entonces, es muy interesante que Lois notara. Lois no era cualquier vato que dijo, quiero que la raza lea del cristianismo a través de este cuento. No, Lois era un erudito y era un teólogo. Que en la actualidad muchas organizaciones religiosas de corte protestante y no protestante citan a C.S. Lewis en sus libros, para hablar de algo de teología. Era un teólogo ese vato, conocía muchísimo. Entonces, en ese sentido, Lewis conocía el carácter de león y por lo tanto su semejanza con Jesucristo. Sí, incluso igual llama mucho la atención, ¿no? Ahorita estoy leyendo que, pues, como te había dicho, que Aslan sea un león no es mera coincidencia, ya que representa la fuerza, la violencia, pero también la sabiduría, ¿no? Y que precisamente, pues, los profetas de la tribu de Judá profetizaban pues la llegada de un león, que sería como el Mesías que vendría a instaurar el reino de Dios. Y pues, ¿quién es este hombre? Precisamente Jesucristo. Y te digo, también es muy chistoso porque principalmente en el medievo ya ves que muchos de los emblemas de casas nobles representan animales, y muchas de las veces, no sé si has escuchado, ¿no?, nombres de personajes que como apodo llevan el nombre de un animal, ¿no? Sí. Y esto es muy chistoso porque conforme el emblema de dicha casa, así se percibe la familia, ¿no? Los valores que representa dicho animal son los valores por los cuales se va a regir, que también se ha visto pues plasmada en otras novelas, como Canción de Hielo y Fuego, sobre todo, ¿no? Que son familias que se consideran leones, lobos o incluso dragones. Y que los invitamos a nuestro próximo, no sé el próximo, pero vamos a hablar de la película de Tierra de Osos. Tierra de Osos. Desde el totemismo. Del totemismo de las culturas. Va a estar chido. No, pero sí, justo lo que estás diciendo, ¿no? Corte comercial. Justo lo que estás diciendo, ¿no? En Aslan, como una representación del rey de la selva que infunde terror, pero también infunde respeto. Es más, ese mismo terror se traduce en respeto, ¿no? Para algunas personas, y también va a significar terror, pero también salvación para muchos. Así. Y en la película, cuando llega Aslan, o sea, es como el que va a venir a resolver todos los pedos en los que se metió Edmund. Pasando al segundo libro, ¿no? Y justamente aquí me gustaría citar pues recordemos que tanto en la película como en los libros los niños llegan a un mundo totalmente nuevo y ellos no saben, así ellos están así, ¿quién porongas es Aslan? Voy a citar un fragmento del libro que empieza así: ¿quién es Aslan?, preguntó Susan. ¿Aslan? ¿Cómo? ¿Es que ustedes no lo saben? Es el rey, el señor de todo el bosque, pero no viene muy a menudo, jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mi padre. Sin embargo, corre la voz de que él ha vuelto. Está en Narnia en este momento y pondrá a la reina en el lugar que le corresponde. Él va a salvar al señor Tomnos, no ustedes. Y bueno, para contextualizar todo esto, creo que se nos pasó a hablar de la bruja blanca o de Jadis. Justo eso íbamos a tocar. Que tiene su origen en el primer libro. Sí, en el primer libro. Hay que explicar mucho del primer libro porque la gente normalmente no conoce el primer libro. En el primer libro son otros niños, Diggory y... ¿cómo se llama la otra morra? Polly. En el primer libro. Diggory y Polly llegan después de cierta circunstancia y una por también engaño, por así decirlo, del tío de Diggory, el tío Andrew, Andrés, que tenía unos anillos. Hay muchas formas de entrar a Narnia. Una de estas eran los anillos. Ellos van a Narnia. Cuando llegan hay muchos como pozos donde se pueden meter y van a diferentes otros mundos, y uno de ellos precisamente se encuentran con la bruja. Y después de una serie de infortunios y aventuras que viven los niños,
se llevan a la bruja al mundo humano. Sí, se la traen aquí. Se la llevan. Ella planea conquistar pues la tierra, ¿no? Porque incluso se nos hace mención de que el mundo de la bruja ya es un universo muy viejo. Incluso el sol es un sol rojo. Que como Hernán Cortés. Como Hernán Cortés. Exactamente. Y ella dice, pues, esos güeyes, Diggory comete el error de decirle, es que nuestro sol no es rojo, nuestro sol es amarillo. Ajá. Y ella dice, entonces es un sol joven. Vamos, llévame. Y ahí es donde conoce al tío Andrew. Y... sí, se arma todo el desmadre, ¿no? Pero el origen de esta bruja, ¿cómo se llama? Jadis, siempre se me va su nombre. Tiene su origen en el primer libro, ¿no? Uh-huh. Y que va a ser la oposición pero a la vez el complemento del bien, en este caso de Aslan. Ajá. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, y hay una interpretación muy interesante porque uno puede pensar, ok, la bruja blanca, ¿no? La bruja blanca representa a Satanás. Y no es así. Precisamente. Va a representar a una mujer dentro de la mitología, ni sé qué mitología sea, una mujer. Creo que es Sumeria. Pero va a formar un papel muy importante. Estamos hablando de Lilith. Lilith, exactamente. Lilith, conocida como la primera esposa de Adán antes de Eva. Dentro de la mitología sumeria, no sé si estoy correcto con qué mitología es. Lilith fue creada primero que Eva, uh-huh. Pero después de rebeldía y todo eso fue expulsada del jardín de Edén y se entregó a la fornicación con bestias y demonios, y al final pasó a ser como una especie de vampiro, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la mitología pues se cree eso, y ya después se creó a Eva, ¿no? Sí, despojaron a Dios es el que despoja a Lilith y crea a Eva para que esa sí esté a voluntad de Adán. Sí, sí. Incluso, pues, como tú decías, ¿no? La representación real de Jadis no es de Satanás, uh-huh. Sino que es de Lilith. Y es muy chistoso porque dentro de su propio mundo, el que te estaba diciendo que estaba agonizando, pues resulta que Jadis no era como tal la soberana legítima de este mundo, sino que ella entra en una guerra con su hermana para reclamarlo, ¿no? Y al final ella tiene como, pues, tiene el don de la, ¿cómo se llama? De la destrucción, es como un Thanos. Así tiene los anillos, no, las, ¿cómo digo? Tú le sabes a eso. Las gemas. Las gemas, exactamente, pues, ella pierde la guerra, ¿no? La fuerza militar, cae ante la de su hermana, pero ella, al ser un ser egoísta, prefiere matar a todo el mundo, uh-huh. Antes de cederle el trono a su hermana. Uh-huh. Y es algo que ella va a buscar dentro de los nuevos mundos, tanto en la tierra que es en la que vivimos, como en el mundo de Narnia. Y justamente lo que va a tratar es eso, ¿no? Reinar y engañar. Ajá. Exactamente. Hay otra parte muy interesante en el primer libro donde le ofrece una fruta a Diggory, que igual recuerda un pasaje de la Génesis, en Génesis de los primeros capítulos, 3, 4, donde se tienta a Adán y Eva, ¿no? Así es. ¿Y cómo lo hace con el niño, no? Le ofrece una manzana para salvar a su mamá. Ella sabe desde qué punto, pues, engatusar al niño, de dónde, pues, para convencerlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, dice como, tengo a Dios de mi lado. Eres fuerte, pero Cristo no es malo. Se rehúsa y se lleva la manzana con Aslan, el cual y esa misma manzana, ¿no? Como significa la protección para Narnia, ¿no? Sí. Plantan las semillas de la manzana y crece un árbol que por 900 años va a alejar a la bruja. Uh-huh. Y de ahí Aslan le dice, pues como te portaste chido, ten otra manzana y se la das a tu mamá. Y de aquí va pues también esta parte, ¿no? De que cuando Dios les dijo, no coman de esa manzana, tienen derecho a todo lo demás, pero si yo no les doy permiso, no lo toquen. Y pues precisamente en ese punto Aslan a Diggory le da permiso para llevarle una manzana. Uh-huh. Y le dice que
la manzana que se come la bruja sí le va a dar inmortalidad, pero al ser una manzana que tomó sin permiso, ella va a vivir atormentada por el resto de sus días. Creo que es muy tarde para decir que este episodio tiene spoilers. Tiene spoilers. No, ni modo, ya se comieron un montón de cosas. Al principio le pones fácil spoilers. Este episodio contiene spoilers. Aunque es uno de los libros más vendidos del mundo y se publicó hace 70 años, así que no se quejen. Lo debieron haber leído en alguna parte de su vida ya, ¿no? No, sí, justo, ¿no? Hay una cosa bien interesante y que a lo mejor podemos dialogar en esta parte, y es precisamente esta dualidad entre el bien y el mal. Muchas veces pensamos que, como la canción de Mago de Oz, ¿no? Que para que exista la luz, también tiene que haber oscuridad, ¿no? Entonces, entendiendo ese sentido, el mal y el bien, entendido en muchas culturas. Sí. O sea, tú vas a que la cultura de Nueva Guinea, pero también aquí, modernas, tanto antiguas como modernas, o más aisladas que otras, tienen una concepción del bien y del mal. ¿Ok? Una vez más, yo no estoy diciendo que eso sea verdad o falso. Ajá. Pero todas las culturas tienen una concepción del bien y del mal. Por ejemplo, tú ahorita puedes tener una concepción de algo que está bien y que está mal, pero para mí va a ser muy diferente. Ajá. Y para sí va a ser algo totalmente diferente también, lo bueno y lo malo. Ajá. A lo mejor para uno es bueno pistear, ¿no? Pero para otro no. Es un ejemplo, ¿no? No estamos quemando a nadie. El Parsi y yo viéndote fijamente mientras se sirve refresco. Pero justamente esta idea del bien y del mal coexiste en las sociedades. Sí. Y estamos hablando que el bien y el mal es una construcción social en este sentido, porque me pueden funar en iglesias. No, sí existe lo malo y todo. Sí. Y en un contexto social, el bien y el mal son construcciones sociales que no precisamente, que son eso, ¿no? Son construcciones sociales. Más que nada que sirven como normas para delimitar lo que debes hacer, exactamente, lo que tienes permitido hacer y lo que no. Y que por lo tanto, si existe lo bueno, desde mi concepción, obviamente también tengo que creer en que existe lo malo o lo prohibido. Ajá, lo que yo no puedo hacer. So pena de castigo y de esto. Hay una antropóloga, se me fue su nombre, pero incluso tiene su libro, ¿no? De la sociedad, sí, en una cultura que ella estudió y cómo ellos ven la sociedad, que la sociedad la ven sagrada. Ajá, no ven a la sociedad mala, la ven sagrada por la misma razón de que si está sucio algo, nosotros tenemos las herramientas rituales para purificarlo. Así es. Ajá, pureza y no sé si tú te acuerdas. No sé, algo así, porque sí se me vino a la mente fue igual este vato Boaz y el trabajo que hace él con los sinos, ¿no? En el cual nos dice que no debemos como juzgarlos por lo que ellos hacen, sino más bien tratar de comprender por qué lo hacen. Exactamente, y eso va a explicar con su mismo contexto por qué piensan como piensan, por qué hacen lo que hacen y por qué dicen que hacen lo que hacen. Porque para ellos está bien visto, ¿no? Porque desde una perspectiva, bueno, en el caso de Boaz, que es eurocentrista, bueno, que es americano, pero sí, igual, sí. Recae en ello, pues no hay que verlos totalmente como salvajes, sino que encontrar un trasfondo de sus acciones. O ponemos un ejemplo que a lo mejor sí está más familiarizada la gente que nos puede estar escuchando, que es el sacrificio humano en la época prehispánica, ¿no? O sea, ahorita pensar en el sacrificio humano estaría impensable, ¿no? Salvo que sea Jeffrey Dahmer. No, y también tienen diferencias porque eran con fines rituales y fines religiosos, lo que los mexicas sobre todo hacían, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Ellos están haciendo algo que hoy puede ser considerado inmoral, pero dentro de ellos tiene una función social. Y más que nada, ¿no? El cómo se llega a satanizar esos actos, que, no es que los mexicas sacrificaban, pero ellos sacrificaban a los cautivos de guerra, mientras que realmente las guerras se mata a todos y es como, es que estaban en guerra. Incluso podemos... hay que poner ejemplos para todo público. Si nos están escuchando también gente que lee la Biblia o que son creyentes, recordemos que la ley de Moisés, no sé si sepas que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, Moisés se sube al monte porque le iban a dar una serie de mandamientos, y cuando baja ve a toda la raza adorando
un becerro de oro, y dijo, ¿qué onda, no? Entonces se volvió a subir y dijo, Dios, tus compas están haciendo idolatría. Entonces rompe las tablas y escribe otros mandamientos. Eso se conoce como la de ley de Moisés, que toda una serie de rituales, convenios, ordenanzas, fiestas, vestimenta, muchas otras cosas que tenían que hacer, porque según les estaba diciendo es que la neta ustedes son bien pecadores, les voy a poner todas estas leyes y cualquiera que las pase se muere. Un ejemplo de esto era un hijo malo. Si un niño se portaba mal, el que deshonra a su padre y madre, ¿no? Se murió. No, se murió el papá, creo. Sí, creo que sí, algo así decía. Y otra cosa era los que tenían lepra, que estaban físicamente contaminados porque tenían lepra. Ellos eran aislados de toda la comunidad y hasta que no se recuperaran no podían volver a entrar. No porque fueran a contagiarse, sino porque estaban impuros. O sea, si no, a ellos les valía gorro si los infectaba y todo, ¿no? Lo que a ellos realmente les importaba era que estaban... La impureza de su alma. Exactamente, estaban sucios espiritualmente y por lo tanto tenían que estar aislados en un proceso como de redención y expiación. Entonces, para volver a este tema, regresando a Narnia, el bien y el mal es algo que siempre tiene que coexistir socialmente y Lois lo está plasmando de forma muy interesante en dos personajes, que es Aslan del lado del bien y de Jesucristo y de la bruja del otro lado, que va a ser representativo del mal, ¿no? Y fíjate, no sé si te acuerdas del video que estaba viendo hace rato que tú dijiste, no, oye, pero eso no es de Narnia, que hablaba sobre, pues, el libre albedrío, ¿no? De que si Dios es bueno, debe erradicar la maldad, pero si no lo hace, no es poderoso del todo, ¿no? Claro. Y es precisamente lo que Aslan es lo que deja al final del primer libro, en el cual dice, ¿no? La raza de Adán, los hijos de Adán, ellos han traído a la bruja blanca, pero, o sea, Aslan no en ningún momento pretende acabar con ella en ese momento, sino que él dice, tú, hijo de Adán, hiciste esto y tú lo debes hacer, o si no, los mismos hijos de Adán, ¿no? Refiriéndose a los humanos, de que en algún momento estos van a regresar para expulsar a la bruja blanca. Incluso creo que aquí es importante acotar y meter a un nuevo personaje en la discusión, que va a ser muy importante en el segundo libro, el de la bruja, el león, la bruja y el ropero. Yo le digo ropero. Que va a jugar un papel, o sea, va a ser el más importante, creo, en toda la película. Estamos hablando de Edmund. El niño que quería dulces y que traicionó a sus carnales. Y traicionó a Aslan y a todo el pueblo, ¿no? A toda la raza. Y que tuvo una sugar mommy. ¿Qué nos querías decir, Lois? Bueno, pero antes de esto, también igual se me olvidó añadir de que Aslan deja como regentes a dos humanos que, o sea, en un principio dirás, ¿no? Los que ya leyeron de series como ¿de dónde poronga salieron estos güeyes? Pero que son las personas que van a regir sobre Narnia y el país vecino, y son las personas a las que Jadis va a desterrar. Ahora sí, totalmente, ¿no? Es contextualizado. Si recordamos la película, que a lo mejor es la que todos han visto, ahí en Disney XD, Edmund no le cree primero a su hermana que pues que quién le va a creer, ¿no? Que atrás del pinche Mario pinche morra loca. O sea, lo entiendo, ¿no? Pero entra y lamentablemente se encuentra con la bruja blanca, ¿no? Y bueno, al menos en la película está con el duende ese feo, el nano, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se encuentra con un enano. Sí. Y ella le ofrece dulces, ¿no? De esos como siempre se me antojan. Delicias turcas, es lo que te iba a decir, que a mí siempre se me antojaron. Sí, esos delicias turcas. ¿Los has visto? ¿No los has visto? Unos así como besos de nuez. Se llaman delicias turcas, las buscas y las pones. Las pones aquí. Es una hora. Y Edmund dice, Simón, ¿no? La bruja ya sabía de una profecía, sobre todo porque el fauno, el señor Tomos, ya había vendido a estos morros, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Ya había vendido a estos morros de que con la bruja, de que ahí estaban los hijos de Adán y las hijas de Eva, y la profecía era de que iban a venir 4 hermanos, ¿no? A derrocar a la bruja. Sí,
Y es muy chistoso porque el fauno también toma un papel muy importante, Sí. que muchos dirán que nada más va el vato y a que lo congelen, pero no. El señor Tomnos es el primero en conocer a Lucy, es el primero con el que Lucy se topa. Sin embargo, ella confía ingenuamente, ¿no? La ingenuidad que tiene un niño, pero el señor Tomnos es súbdito de la Reina Blanca, en la cual desde que se enteró de la profecía dijo, no, a cualquier humano que se vea caminar por Narnia deberían entregárselo a ella. Y pues dentro del libro se da el contexto, ¿no? Que le dice a Lucy, si no te entrego me va a torturar, me va a cortar las pezuñas, la cola, los cuernos. Entonces está aterrorizado porque tiene es como un periodista que encontró que le tomó fotos a un político con un narco que estuvo en mal momento. Y exactamente, el señor Tom no sabe que no entregarla sería como un suicidio. Sí, claro. Sin embargo, él toma la decisión de salvarla a la niña porque, a pesar de las amenazas, a él le queda claro que la libertad de Narnia no es algo que solamente va a beneficiar a los niños, sino a todo el pueblo que por 100 años ha estado bajo el yugo de la bruja. Y volvemos a la frase, al fragmento que tú leíste ahorita, muy pocos han visto a Aslan. Muy pocas veces va. En esa parte Aslan no sé qué estaba haciendo, pero no estaba. Ajá. Y bueno, pues como es Dios, ¿no? Que no ha aparecido ahí. se sigue esperando su segunda venida. ¿Cuántas veces te he orado? No salen. Mejor me ayudan unos pinches castores, ¿no? Sí, que el señor Castor sabe, no mames, mi papá no lo vio, su papá tampoco. Pero sin embargo, ellos creen en... Sí, claro, en que va a regresar y los va a salvar, ¿no? Porque también es un montón de frío. Está bien cabrón. O sea, estar 100 años en invierno es como hueva, ¿no? Y sobre todo, no, un dato que parece Oaxaca se enfría. Que digo, parece trivial, pero señor Tom nos dice, no ha habido Navidad en 100 años. Y esto Luis no lo plasma así como vamos a ponerle a Santa Claus porque qué chido, sino que él, como lo decíamos al principio, quiere llegar a una audiencia joven, ¿no? Y pues en Navidad, ¿qué personajes son los más populares? Santa Claus y Jesucristo, ¿no? Más Santa Claus en el capitalismo. En el capitalismo es más Santa Claus. Porque sí sale Santa Claus, ¿ves? En la película. Sí. Y te digo, el que salga Santa Claus no es como para llamar la atención, sino que para tener como esta referencia, ¿no? De que Santa Claus llega justamente cuando Jesucristo va a nacer. Sí, justamente. De la natividad, ¿no? Precisamente de lo que habla. Edmond vamos a poner ciertos elementos. Primero, las golosinas. Estos, ¿cómo se llaman? Recibir delicias turcas. Delicias. Recibir el alimento pues directamente del maligno. Y volvemos a lo mismo, ¿ok? Edmond, sí, y siendo la representación de aquel que va a traicionar a León, o sea, Aslan, a cambio de dulces. Porque recordemos que Edmond en varios momentos de la película le pide más dulces a la bruja. Le dice, pues te digo, y los dulces, y después la bruja se pone mamona y dije, no. Se lo chinga. Por eso te digo, es Sugar Mommy de Narnia. Y yo quiero a la castora. Señora castora. El vato de fetiche raro. No, creo que por ahí hay unos así, ya, no sé si las diades, ¿no? Porque recordemos que no solamente representa la mitología cristiana, sino también la nórdica, la griega. Todo eso. Es una fusión de eso, ¿no? Aprueba lo de la castora, pero... Te la van viendo Narnia, no saben la señora castora. Rico. Bueno, justamente Edmond va a ser la representación de Judas. Así es. Las golosinas van a ser la representación de las 30 monedas de plata por las cuales Judas vende a Cristo. Y se lo dicen ahí eran estos soldados, ¿no? Del ejército romano a Judas. Se lo dicen, si lo entregas aquí, y mencionan la Biblia, ¿no? Y desde entonces este güey anduvo buscando a Cristo para entregarle, ¿no? Entonces encontramos muchas que justamente quiero decir que Edmond va a ser el eje principal de la película, porque con él se va a dar la traición y por él van a venir los dos eventos más, 3 eventos más importantes de Narnia en este libro o película.
que sería el Aslan aceptar, pagar por lo que ha hecho Edmund. Primero vamos a hablar de eso, ¿ok? Las leyes de Narnia, y ya llegamos al meme de no me hables de las sagradas escrituras. Estuve ahí cuando fueron escritas. ¿Cómo me vamos ya llegamos al meme, ¿ves? Ponle spoilers. Bueno, en el meme, ¿ves? En la escena del meme, recordemos que ya están en el campamento con Aslan, ya después de que los 3 hermanos ya ven a Aslan y bueno, los 4, ¿no? Porque ya está Edmund, ya es rescatado. Y lo ven y ya todos se arrodillan, y la presión social, y se arrodillan y todo eso. Y llega la bruja. ¿Y qué le va a decir la bruja? Que las leyes de Narnia precisamente dice que puede ella reclamar la vida de un traidor. Ajá. Y eso es muy interesante porque incluso se da un debate político dentro de esto, ¿no? De cómo la bruja usa las leyes que, recordemos que Narnia es el que funda Aslan funda Narnia, y le dice, tú mismo escribiste esto, así que por toda ley Edmund me pertenece, su vida me pertenece. Y entra también esta conexión, volvemos a la Biblia, ¿no? Donde Satanás incluso les dice a Adán y Eva, volvemos ahí, le dice, si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Así se lo dice. Entonces, no le está diciendo una mentira. Ojo, le está diciendo lo que la ley dice. Entonces, en ese sentido, va muy de acorde a lo que estábamos hablando en esto en Narnia, ¿no? Siguiendo este fragmento, pues llega el meme y dice, yo estuve ahí, no las creé, no manches. ¿Nos pondrá el copyright si la ponemos? No es un meme, ¿no? No, la escena, no recites la gran magia delante de mí. No, me pones la imagen. Estuve ahí. Y justamente ahí él empieza el primero. Él decide sacrificarse por Edmund, después de que entra la bruja y van a hablar los dos en esa carpita y todo. Y ya después se puede ver a un Aslan triste, melancólico, nostálgico, por lo que va a pasar. Sí, es que este güey, el Edmund, no pudo esperar mejor momento para cagarla, que justamente cuando estaba, pues todo el pueblo narniano ya estaba levantándose armas contra la bruja, que recordemos anteriormente ya lo habían hecho, pero por el poder de esta habían fracasado en su primera revolución. Pero gracias al poder del guión, al poder de Dios, al poder de Dios, llegamos al segundo momento, que es la muerte de Aslan. ¿Dónde se va a dar? En el libro y también en la película es en una colina elevada. El Calvario, en la muerte de Cristo, es en una colina, con el cerro del Calvario. Y quisiera leer ese fragmento, pero en lo que lo encuentro, ¿no quieres decir algo? Ya lo encontré. Pues ahora te chingas, porque lo que tú vas a leer seguro yo me lo sé de memoria. A ver. Incluso hay pues ven estigmas rituales aquí, que el Calvario, o en este caso la mesa de piedra, que es la colina, tiene impregnada pues las leyes de Narnia, ¿no? Que son las mismas que la bruja utiliza para pedir la vida de Edmund, o en este caso pues aceptar la vida de Aslan. Sin embargo, dado que ella no comprende lo que realmente significan esas palabras, ¿no? Es como cuando nada más dice, no, es que tú dijiste eso y ya cómpreme. Ambas muertes se dan entre risas y burlas, como tú estás diciendo. Me gustaría leerlo primero el fragmento de la Biblia y después el fragmento del libro La muerte de Aslan, y que nos pensáramos en estas burlas y risas que tienen de los enemigos, en este caso de Cristo, primero de Cristo. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se repartieron sus vestidos a suertes. El pueblo estaba mirando así de, qué rollo, ¿no? Las mismas autoridades se burlaban diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. O sea, sí, es muy... Sí, muy bien, sálvate, cabrón. También los soldados se burlaban de él, se acercaban y le daban vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿no? O sea, es el fragmento de la muerte de Cristo. Ahora,
Yo quisiera leer el de la muerte. ¿Lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Te digo. Muy bien, dice: había una muchedumbre aguardando alrededor de la mesa de piedra, y aunque la luna brillaba, muchos de ellos sostenían antorchas que ardían con malévolas llamas rojas y humo negro. Tenían una pinta horrible: ogros con dientes monstruosos, lobos y hombres con cabeza de toros, espíritus de árboles malignos y plantas venenosas, espantos, arpías, íncubos, espectros, diablos, efrets, trastos, orknis, duendes y ents. En realidad, allí estaban todos los que pertenecían al bando de la bruja y que el lobo había convocado, siguiendo sus órdenes. Y justo en el centro, de pie junto a la mesa, se hallaba la bruja en persona. ¡Idiota!, exclamó. El muy idiota ha venido. Atadlo bien. Lucy y Susan contuvieron el aliento a la espera de oír el rugido de Aslan y verlo saltar sobre sus enemigos, pero eso no sucedió. Entonces aquí todavía pues hay un gran pues paralelismo, o cómo claro. Luis describe esta escena, ¿no? Pero ya viste la parte que yo iba a leer. Bueno, si quieres leerla. Las arpías se abalanzaron sobre él y profirieron un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia. Así es. A continuación, otros se apresuraron a ayudarlas, y entre todos pusieron al león acostado de espaldas y le ataron las 4 patas juntas sin dejar de lanzar gritos y aclamaciones, como si hubiera hecho algo muy valeroso. Aunque de haberlo querido el león, una de aquellas garras habría supuesto la muerte de todos ellos. O sea, si hubiera querido Aslan, pues chinga a todos, ¿no? Sin embargo, no hizo ningún ruido, ni siquiera cuando los enemigos, tensando y tirando, ataron las cuerdas con tal fuerza que le clavaron en la carne. Vaya, pues si no es más que un gato grande, al final y al cabo, chilló uno. Eso es lo que tanto temíamos, dijo otro. Se lo apelotonaron alrededor de Aslan, así dice. Se lo apelotonaron. Ay, pobrecito. Mofándose a la vez que otros decían cosas como gatito, pobre gatito. ¿Cuántos ratones has atrapado hoy, gato? Burlándose, ¿no? En este mismo paralelismo de ambos, ¿no? Sí. Buenas a todos. Una disculpa, nos Perdón, quedamos sin energía. Se nos fue la luz, porque no dejamos de ser tercermundistas. No soportó el estilo apostatando. Es que hace mucho viento afuera, ¿no? Un montón de viento. Está cayendo el cielo se cae. Sí, eso pues complica aquí el estudio. Que literal, estamos bajo tierra. De un... que nada más tiene un fusible que compartimos con... Tiene que aguantar las cámaras, las luces, todo. Si quieren donarnos para comprar nuevos... Para comprar otro fusible. Acá abajo ponemos la cuenta de apostatando de Bancoppel. La mamalona. Nos quedamos y justamente terminamos de hablar esta simbología entre... en la crucifixión entre Aslan y Jesucristo, la parte bíblica, ¿no? Y justamente ya íbamos a cerrar, ¿no? Con otro evento que creo que es uno de estos 3 más importantes, y estamos hablando de precisamente la resurrección de Jesucristo y de Aslan, porque al final de cuentas Aslan resucita. ¿Cómo se da este evento primero, Pedro? Pues ¿te acuerdas lo que estabas diciendo hace rato acerca de Rippy Chip, el ratoncito? Sí. Es muy importante que esto todavía no sucede cuando revive como tal, ¿no? Las niñas, Lucy y Susan van, después de que se va la bruja y su ejército, ellas van con el león, intentan, pues liberarlo de las cuerdas, ¿no? Que si bien recordamos, lo habían amarrado tan fuerte que su carne había sido, pues ya se estaba fusionando con estas. Los ratones empiezan a morder las cuerdas. Incluso ellas piensan que se lo quieren comer, pero se dan cuenta que lo están liberando. Y mira que después de este acontecimiento, los ratones en Narnia comienzan a hablar, comienzan a adquirir una conciencia. Horas después, mientras que Peter y Edmund están en la batalla, ellas sienten cómo la mesa de piedra se está quebrando. Justamente acabas de decir 2 elementos muy importantes y que tienen que ver con una alegoría a la Biblia. Así es. Y primero vamos a poner a las mujeres. Está Susie y... Lucy y Susan. Lucy y Susan las pusieron como en Dragon Ball. Susan y Lucy. Ajá. Son 2 mujeres, o estas 2 niñas que están presentes ya cuando ya no está el cuerpo, porque se ha ido.
No, bueno, sí, están ahí con el cuerpo, ¿no? Ajá, están ahí con el Y cuerpo. después se va el cuerpo. Muy similar a la alegoría bíblica, donde quienes son de las primeras en ver el sepulcro es María Magdalena. Sí, es María Magdalena y otro grupo de mujeres que mencionan ahí. Porque en la Biblia había muchas Marías, muchísimas. La mamá de Jesús es María. Sí, en todos los 4 evangelios aparecen como 5 Marías, un montón de Marías. Bueno, es que era un nombre muy así como Pedro. Pedro aquí. E incluso, ¿no? Peter es Pedro. Entonces, no, tampoco quiero ser Peter, Él es güero. Él es güero. Apostatando clasista. No, entonces, esta parte de las mujeres que están en el sepulcro, y el segundo elemento es la piedra. La piedra. No sé si tú recuerdas o sabes, o si has visto las películas de la resurrección de Cristo, cuando la piedra donde se tapa su sepulcro, se parte. Ajá. Y un ángel viene y la toma así. Ajá. Pues eso como tal no lo desconozco, pero como te había dicho, ¿no? La piedra es muy importante porque si recuerdas, lo dije hace unos minutos, así que sí se acuerdan. En esta piedra es donde están escritas las leyes de Narnia. Sí, justo. Entonces, que es el lugar donde Aslan va a revivir. Y el hecho de que ambas piedras en ambas historias se rompan, pues es algo en común que tienen, ¿no? Así para es. que a continuación Aslan salga resucitado. Ajá. ¿Quieres que lea este fragmento? A verlo, si lo tienes. Dice: "Oh, Aslan", gritaron las 2 niñas, mirándolo con ojos dilatados de asombro y casi tan asustadas como contentas. "¿Entonces no está muerto, querido Aslan?", dijo Lucy. "Ahora no es un", preguntó Susan con voz vacilante, sin atreverse a pronunciar la palabra fantasma. Aslan inclinó la cabeza y con su lengua acarició la frente de la niña. El calor de su aliento y un agradable olor que parecía desprender de su pelo le invadieron. ¿Lo parezco?, preguntó. Es real, oh Aslan", gritó Susie, y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. Pero, ¿qué quiere decir todo esto?, preguntó Susan cuando se calmaron un poco. Quiere decir, dijo Aslan, que a pesar de que la bruja sabía que la magia profunda, hay una magia más profunda aún que ella no conoce. Su saber llega solo hasta el amanecer del tiempo. Pero si ella le hubiera sido más posible mirar hacia atrás en la oscuridad y la quietud antes de que el tiempo amaneciera, hubiese podido leer allí un encantamiento diferente y habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se quebrará y la muerte misma retrocede. Entonces esto fue algo que ya estaba escrito en la piedra, ¿no? Y que precisamente es como lo que Jesús hace al aceptar su muerte, porque sabe que al morir alcanzará como la plenitud de la vida misma. Justamente, ¿no? Ahí vemos que todos esos elementos en todo el libro van a ver ese evento tan importante como la resurrección de Aslan, para después ya irse a darse de hostias con la bruja, ¿no? Que va a ser su opuesto complementario, ¿no? Porque sí, así va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que hemos analizado hoy, todos estos elementos, yo creo que no hay duda que para que alguien diga, no es cierto, ¿de dónde se los están inventando? Es mucha coincidencia, ¿no? Obviamente C.S. Lewis lo hizo intencionalmente. Sí, lo hizo. Eso está súper probado, una especie de adoctrinamiento para las juventudes. Ok, con adoctrinamiento no quiero que piensen como los demás episodios que hemos tenido, porque es lo que mencionamos mientras se fue la luz, de que decimos, oye, pero ¿no te acuerdas que hace una semana estábamos así de pinche Grecia? Y hoy en Semana Santa salve Dios. Pero tengo fe. No, justo eso, ¿no? La palabra de adoctrinamiento ahorita, en este contexto, no queremos verlo con una connotación negativa como en otros episodios, sí, que ha adquirido una connotación bastante negativa y de relaciones de poder, ¿no? Para masificar y para adoctrinar y evangelizar a las masas. Aquí en C.S. Lewis adquiere un significado diferente el por qué él quería adoctrinar precisamente a las juventudes. Lo platicamos al inicio del episodio, en el sentido de que él creía fervientemente de que independientemente de la religión y asociación religiosa,
los jóvenes debían entender el cristianismo. Así es. Y eso es algo que va a reflejar más en sus siguientes libros, de claro, que no precisamente es como únete a esta iglesia de a huevo, sino que tienes que seguir ciertos principios para poder realizarlo. Y como decía Adam, no todo, no es coincidencia, sino que él lo hizo a propósito, incluso no en la correspondencia que él mantenía con los lectores, que en su mayoría eran niños, pues no me acuerdo el nombre de la chica. Bueno, que ahorita ya no es niña, ¿no? Pues esto fue en los años 50, pero le preguntó, ¿no? De quién era Aslan y por qué revivió. Y él se lo dice así, ¿no te recuerda a otro personaje que se sacrificó por los pecados de los demás y revivió después? Entonces ahí técnicamente dijo a la niña así de, es Jesús. Claro. Aslan es Jesús. Totalmente, ¿no? Y aquí podemos ya, incluso para cerrar, ¿no? Hacer estos comentarios finales. Dentro de la sociología clásica hay 3 autores clásicos, o los padres de la sociología moderna. El primero es Marx, Karl Marx. El segundo es... No sé por qué me acordé de güey, ¿cómo se llama? El que nos está mencionando Irving ayer. ¿Quién? Me acuerdo de su apellido, pero ya... El Gambio. Bueno, chiste interno. El otro es Emily Durkheim. Y el otro es Max Weber o Max Weber. Weber, dentro de su pensamiento, los 3 tienen ellos definen lo que es la religión. Con su concepción de la religión como un sistema social o por qué existe la religión. Pero me causa o me llama más la atención la definición de Weber, y que creo que va muy de acorde al contexto inglés que está desarrollando aquí en habla inglesa con Lewis. Weber dice que la religión es la única fuerza que capacita al hombre para redefinir el sentido de su vida, convirtiéndose en un enorme potencial para cambiar radicalmente la sociedad. Para Max Weber, la religión era algo necesario en la sociedad, donde tú encontrabas una forma, una suerte de redefinir tu vida, de darle sentido a algo, a tu propia existencia, en un proceso como el que Max Weber vivió, de la consolidación del capitalismo, sobre todo con la ética protestante, que el calvinismo va a consolidar precisamente el capitalismo con toda su idea, al separarse de la iglesia católica o el catolicentrismo. Entonces, en esta idea Weber va a decir, ok, la iglesia o la religión no solamente sirve para eso, ¿no? Para andar consolidando sistemas económicos y de producción, sino que la religión es necesaria y no la podemos quitar. Es más, incluso dice, ninguna religión en este sentido es falsa. Sí. Todas son verdaderas porque cumplen una función dentro de la sociedad. Entonces, justamente hablando de C.S. Lewis, la religión, o más bien Narnia, va a ser una forma de contar el cristianismo moderno. Va a ser la forma por excelencia postmoderna, y se va a convertir de contar el cristianismo y contar la historia bíblica de tal forma que la gente se siente identificada y diga, ay, qué padre, ¿no? Es el equivalente, y a lo mejor suena broma, pero es el equivalente a Virgencita Please. Estos stickers y toda esta mercancía de mochilas, loncheras que salieron de lapiceras. Sí. Donde por la Virgencita Please fue un discurso donde querían que los niños y los chavos se sintieran identificados con la Virgen, con una Virgen ahora más moderna, más con la chaviza y todo eso. Narnia es lo mismo. Sí. Una suerte de una narrativa, pero a través de la literatura, y eso no es un dato menor, ¿no? Es algo que debemos analizarlo desde la sociedad, desde la filosofía y desde la literatura, ¿no? Cómo está influyendo esta parte de que la ficción se mezcla con la realidad. Y en muchas veces la ficción es la realidad, y es una forma muy buena de salir de la realidad. Una realidad a veces muy mala y llena de relaciones de poder y discriminación que vivimos. Sí, más que nada porque Lewis pensaba que los niños y el trabajo importante
o sea, de que siempre tenía ese estigma de que los niños se apartaban del trabajo importante, Sí. pero él pensaba de que el trabajo realmente importante era el cómo educar a los niños, ¿no? Claro. Y eso lo vemos desde los protagonistas del libro, que son, pues, el más grande creo que no llega ni a los 15 años, que es Peter, ¿no? Y Susan, que son los hermanos mayores, y que a su vez ellos llegan a cumplir uno de los roles más importantes, a pesar de que Edmund y Lucy parezcan ser los protagonistas. Susan es como la conciencia de toda la familia, y Peter llega a ser el deber que representa la responsabilidad de llevar a 3 personas detrás de ellos y a quienes debe cuidar, ¿no? Sí. E incluso cómo él decide al final pues quedarse para luchar por este nuevo mundo. Claro, así es, ¿no? Y en un momento como era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá, después de la Segunda Se Guerra desarrolla Mundial, que los libros y justamente esto, ¿no? Y ya para cerrar ahora sí, ver esta parte de contar una historia de un mundo dentro del mundo real. así Ajá. es. Y que nosotros también en cierto sentido empata mucho por tal vez los conflictos y las problemáticas que hay en la sociedad, crear un nuevo mundo, ajá, donde podamos entender este real, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya lo saben, si quieren acérquense a Dios esta semana. La próxima semana ya le volvemos a tirar tierra. No, sí, y si quieren, más bien nos pueden dejar en los comentarios si quieren que hagamos de los otros episodios, Sí, incluso, bueno, yo no he leído El Señor de los Anillos, pero también sí, está claro, muy de Harry relacionado. Potter, todo eso, ¿Cómo? Y Parsi. Sí. Gracias a Parsi. Pues ya, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido Apostatando. No olviden de seguirnos en nuestras redes. En todas nos encuentran como Apostatando Podcast. Y algo más que quieras añadir, Adán. No, nada más, ya. Así como le digo. No queremos irnos antes sin presumirles nuestro cartel luminoso. Entonces, se preguntarán por qué dice Ved abajo, Ved soy yo. No olviden seguirnos en Apostatando Podcast en todas nuestras redes y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando. Gracias. Adiós.